Entonces, una presentación, como ustedes ven ahí, tampoco no es un conjunto de diapositivas o no es dependiendo de lo que estemos escribiendo. Si estamos escribiendo un correo, un comunicado, una minuta, una presentación, ya un PowerPoint, no es el documento en sí, sino que es la persona presentando el mensaje. Cuando uno manda un correo tiene que pensar eso. ¿Ah? No sé si le ha pasado a veces a los profesores como Sebastián y a mí, nos ha pasado muchas veces que recibimos correos donde toda la información está en el asunto, por ejemplo. O correos donde no nos saludan, solamente preguntan. ¿Ah? Y no hay un saludo, o uno no sabe quién es la persona que te está hablando. Y en ese sentido, entonces, tienen que tener en cuenta eso, que cuando ustedes están mandando un correo, una carta de solicitud, lo que sea, eh, tienen que tener en cuenta que es una persona entregando un mensaje. ¿Ah? Y eso afecta a la comunicación. ¿Ah? Y aquí tienen ustedes a un autor que es bien interesante, que también tiene una página web que se las vamos a compartir acá por el chat, donde Dumont, que es un físico y un ingeniero que ha trabajado en cómo presentar información de distinto tipo, cómo hacer buenas presentaciones, etcétera. Entonces tiene varias recomendaciones, tiene un libro que se llama Comunicación Efectiva para Mentes Racionales, ya donde le recomendamos todos estos elementos que hay que tener en cuenta. Bueno, una de las recomendaciones que nos dice el autor es la siguiente que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que sea limpio, evite el exceso de contenido. Si ustedes se fijan acá, en todo tipo de comunicación y según lo que estemos escribiendo, si nosotros estamos escribiendo una carta de solicitud, que es una carta más grande que requiere párrafos, ¿no es cierto? Uno trabaja como con un documento y trabaja con párrafos. Pero no es lo mismo si está haciendo una presentación o es una minuta, alguna comunicación breve que tengo que mandar por correo. En el correo electrónico no puedo ser con párrafos gigantescos ni tampoco se recomienda mucho tener párrafos. ¿Ah? En un correo electrónico hay que tratar, ¿no es cierto?, de sintetizar, de ir al grano, lo que se conversó en una reunión, la minuta, las cosas más importantes. Por lo tanto, en un correo es más recomendable, ¿no es cierto?, preferir los punteos, ¿no es cierto?, organizar la información en viñeta, en punteo o en párrafos breves, ¿no? O o en oraciones breves, muy al grano. Es muy importante dejar aire en los correos electrónicos, ¿no es cierto? Bloques de información en un correo electrónico no es efectivo. Sí en un documento o en una carta de solicitud donde yo tengo que tener un párrafo, ¿m? Un párrafo concreto. Entonces, Seba, dale por favor, que no me veo la voz. Algo me pasó. Me voy a recuperar y vuelvo. Ya, ahí está, estaba sin audio, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante acá? Como decía Enrique, ya en el fondo es importante centrarse en la forma de los textos, en este sentido estamos hablando de forma y fondo, ¿ya? Es importante que tengan en cuenta como la estructura. En ese sentido, ¿cierto? Nosotros, esto es como, si se fijan ahí está la imagen, ¿cierto? Como de una naranja, ¿cierto? Como que nosotros tuviéramos como una composición completa que está como la estructura completa que es como el exterior. Que Enrique hablaba como de bloques, ¿cierto? Y cuando ustedes piensan en bloques es porque si ustedes se fijan, el texto es también imagen. Y cuando uno mira, tiene una forma, y esa forma también entrega información, ¿cierto? En un mail, si uno ve como bloques de información, es como mucho, como, ¿se han fijado que es incómodo leer correos largos? Como que si uno ve como párrafos de texto así grandotes en un correo es súper incómodo. Entonces, en el fondo esa forma también nos entrega, la forma del correo también es parte del contenido. Y por eso tienen que tener claro, ¿cierto? Ser conscientes que la escritura va como por capa. Yo tengo como una estructura completa
que vendrían, después vienen los párrafos, y adentro de estos párrafos están las oraciones, ¿cierto? Y incluso adentro de las oraciones, ¿cierto? Tienen una estructura que es que son los puntos, las comas, ¿cierto? Entonces, hay que tener eso en cuenta, que son partes chiquititas y partes más grandes. Están los Claro, y enunciados. hay que ir pensando, claro, y hay que ir pensando en cuál es la estructura en la que voy a comunicar. Es decir, es un correo electrónico, ¿ah? Me están taladrando arriba, hoy día ha sido, perdón, ha sido el día de los chascarros. Me están taladrando ahora arriba, así que cualquier cosa me callo y dejo a Seba. Pero hay que pensar justamente en eso, o sea, ¿cuándo se necesita párrafo? Cuando es, por ejemplo, un informe, un reporte, una carta más formal. En un correo electrónico no voy a requerir tanto una estructura de párrafo, pero sí tengo que ser bien claro, la oración bien estructurada. Entonces, siempre piensen que todo texto sea una comunicación muy breve como correo electrónico, o algo muy grande como un reporte, o algo intermedio como una carta de postulación o de solicitud. Tengo que tener en cuenta que cualquier tipo de texto tiene una estructura y tengo que darle una organización. Y pensar en el párrafo, que sobre todo es importante. Cuando ustedes ven la estructura lógica de todo texto, a eso es lo que íbamos, ¿no es cierto? Que todo texto tiene una estructura lógica, sea hasta muy pequeño, algo muy breve hasta algo muy extenso. Y es importante entonces tener en cuenta qué estructura le voy a dar, qué es lo central, cuál es mi mensaje clave que quiero comunicar, qué secciones va a tener, si es que requieren o no secciones. En un correo electrónico no requerimos párrafos, la organización de las ideas principales, es decir, necesito, por ejemplo, estoy escribiendo una carta de postulación a un trabajo, una carta de solicitud, que solicito algún elemento, postular a una beca, postular a un intercambio en el extranjero, que me reconozcan ciertos créditos, etcétera. Tengo que ir pensando dónde necesito párrafo y esos párrafos qué ideas van a contener. Entonces, las ideas lógicas mediante diferentes tipos de mecanismos y recursos que ustedes pueden ir utilizando y que también pueden ir encontrando en los materiales que nosotros vamos a ir entregando en este ciclo de talleres. Así que esa es la idea de ir viendo, ir conociendo la estructura lógica de los textos. ¿Sí? Eso nos lleva a que tengamos en cuenta errores frecuentes, ¿sí? Errores menos graves, son menos graves, pero igualmente son relevantes, es el tema de la ortografía y de la presentación. Porque si ustedes se dan cuenta, un error ortográfico, un error, ¿no es cierto?, en una palabra, nuestra imagen está en juego, ¿no es cierto? Es decir, nuestra imagen de autor, como autor, nuestro prestigio, porque escribir es prestigio. Por lo tanto, es importante hacer esa revisión. Son aspectos locales, no son los más relevantes. La ortografía no te define la escritura, ¿sí? Pero sí es importante revisar y pensar siempre en una presentación amigable, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cómo leen nuestros lectores, las personas que nos van a leer, los jefes, los profesores, las jefas, nuestros compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, ¿cómo leen? Piensen que son personas ocupadas, ya son lectores cansados, son lectores cansados. Uno no le ha mandado ni el texto y ya están cansados, porque la vida profesional implica una serie están todo el día haciendo cosas. Entonces, nuestro cerebro, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Primero va a ser la presentación tiene que ser amigable, para que justamente, ¿no es cierto? Lo primero que hace el cerebro es hacer un skimming, que se conoce como un skimming, ¿no es cierto? Hace un barrido. Y la presentación es amigable, ya, me predispone a la lectura. Luego uno escanea, hace un scanning, genera un scanning, es decir, navega por el texto o navega por el correo para poder ver de qué se trata, cuáles son las ideas centrales y después lee. Por lo tanto,
esos elementos de cómo funciona el cerebro tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos escribiendo. Y por eso tenemos que preocuparnos de aspectos menos graves, y también de aspectos que sí son graves y que afectan la comunicación. Cómo no tener bien organizada la idea, no saber qué es lo que voy a pedir en el correo, si en el correo, ¿qué estoy haciendo en el correo electrónico? ¿Una solicitud? ¿Un pedido? ¿Estoy entregando información? ¿Estoy entregando los acuerdos de una reunión? Etcétera. Siempre pensar en el objetivo. Cuando es una carta de solicitud o una minuta o algo más largo, la construcción de los párrafos. Y el vocabulario que estoy eligiendo, la selección del vocabulario que estoy eligiendo. Todos esos elementos en su conjunto hay que ir pensándolos y hay que ir teniendo en cuenta cada uno de los elementos, ya sean aspectos más globales o aspectos más micro, como la ortografía. ¿Sí? Sí, de hecho, ahora, si nos vamos a un párrafo, sí, perdona, Sebastián. sino que en el fondo que tengan en cuenta, chiquillos, que como que no es que haya, no es que haya mala ortografía. ¿Ya? Como que me he encontrado muchas veces que dicen, no, es que yo tengo mala ortografía, y la cuestión, ya, sí, está bien, piola. De hecho, yo, personalmente, que soy profe de lenguaje, como que yo no diría que yo no me sé la regla ortográfica, nadie se la sabe. En el fondo, lo que pasa, como decía Enrique, tiene que ver con la imagen del autor. No es que tenga buena ortografía, sino es que me importa escribir bien. Entonces, lo importante es que no es que se sepan las reglas, sino que se fijen que estén bien escritas. Es simple, si ustedes miran una palabra de repente dicen, ¿esta cuestión se escribe así o no? ¿Esto es con S o con C? No tienen por qué saberlo, tienen internet, búsquenlo. Entonces, como eso, como que cuando ustedes escriban y hay palabras que siempre hay, no sé, solución, era con S o con C, ¿cómo era? Y ahí lo googleáis y listo, aparece la respuesta al tiro. Entonces, en el fondo, eso, son pocas palabras las que uno pone en un mail. Entonces, revísenlas. Como que si tienen dudas, es tan simple como revisar, y así como que en el fondo es importancia por la escritura. Y evitan errores. Y además hay claridad, porque no sé, pues como cuando uno habla del, no sé, es distinto es distinto abrazar a alguien con Z que abrazar a alguien con S. Entonces, no sé si saben la diferencia, pero es importante la diferencia. Francisco, tenía una duda. Sí, solamente quería agregar algo que, claro, a mí también me interesa harto a la hora de escribir los correos, el tema de no tener faltas ni mucho menos. Entonces, al menos en mi caso, yo lo redacto en Word y luego lo copio y lo pego, digamos, para asegurarme Sí, de perfecto. que no tengo tantos errores. Tantos Sí, errores, ahí hay una estrategia. sí, una estrategia súper buena, yo la súper recomiendo, porque está bien. Ahora, un puro detalle con el Word, ¿ya? El Word sirve caleta para eso, pero es una máquina que tampoco es tan inteligente. Entonces, el Word no te escanea todas las palabras. En general, las faltas de ortografía graves sí, pero algunos tildes se le van. Porque son, por ejemplo, es típico el más, porque el más de adición es con tilde, y el más que funciona como pero, como conector adversativo, no tiene tilde. Entonces, ponte el más y nunca te lo va a corregir el Word. ¿Sí? Entonces, ahí ojo con eso, pero es súper buena estrategia porque evitáis todos los errores graves de ortografía, que son los más terribles. De repente una tilde que falte no es el fin del mundo, pero equivocaciones como de CS o de corta B larga igual son feitas. Eso. Gracias, Francisco. Seguimos, ¿no? ¿Tú? Sí, ahí seguimos, y ahí, bueno, y según la importancia que tenga la comunicación también, ¿no es cierto? ¿Cuál es un correo que es muy importante, por lo tanto hay que tener harto cuidado, siempre pensar en la audiencia, ¿quién me va a leer? Por eso es un rasgo de ser una escritora experta, un escritor experto, es pensar muy bien en la audiencia, ¿quién me va a leer? ¿Ya? Cuando tenemos que escribir párrafos, pensemos siempre que los párrafos tienen una estructura, lo que se llama la oración tópica, la topic sentence. Todos los párrafos tienen que partir con la oración tópica, que es la idea central del párrafo. Cada párrafo es una idea, por lo tanto, así ustedes no se van por las ramas. Este párrafo, la oración tópica es esta, y luego el desarrollo consiste en expandir, en desplegar, en dar mayor información sobre la oración tópica, ¿no? Y luego viene el cierre, que es también conectar con el párrafo que viene, conectar con la oración tópica, hacer un cierre del párrafo. O sea, al igual que los textos, al igual que el correo electrónico o cualquier texto tiene una estructura, los párrafos también tienen una estructura. Entonces eso es importante. Y la oración también. Piensen que tienen que tener sujeto predicado. En la oración tiene que haber un sujeto
y a veces tenemos problemas porque se nos pierde el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, en todo hay estructura, en lo que sea más, aunque uno piensa que es lo más pequeño que existe, también hay una estructura o hay una lógica interna detrás. Y acá ustedes pueden ver un esquema del párrafo expositivo o explicativo, ¿no es cierto?, que tiene 3 componentes. Por lo tanto, los párrafos tampoco pueden ser muy pequeños, o muy largos, ¿sí? Pero esto cuando hablamos de textos como documentos, como cartas, como reportes, ahí tengo que preocuparme del párrafo, ¿sí? En un correo electrónico, el párrafo no es el párrafo clásico, como estamos viendo acá, no es tan relevante como les decía, porque como en el correo electrónico la comunicación tiende más a ser más directa, por lo tanto, ahí se prefiere más las viñetas, el bullet point, el punteo, etc. ¿Ya? Pero sí es importante para los otros textos, como veíamos este esquema de Dumont, ¿no es cierto? Que si estamos haciendo un documento o estamos teniendo un guión, o sea, una minuta de cosas, o estamos haciendo también una presentación donde sabemos que en una presentación no podemos cargar de información ni de párrafo gigantesco. Entonces siempre hay que equilibrar que un párrafo, si necesitamos escribir un párrafo, tampoco puede ser excesivamente largo, eso es un párrafo lata, ni excesivamente corto. Y estas son entonces las estructuras. Errores más frecuentes es justamente, pensemos en documentos, pensemos en cartas de solicitud, en cartas de intención, ¿no es cierto? Muchos trabajos piden actualmente carta de intención, carta de postulación. Entonces, revisar en nuestros párrafos, cuando escribimos cartas de postulación, de intención, de solicitud, tener en cuenta que los párrafos, ¿no es cierto?, sean simétricos, cada párrafo desarrolle una idea, tenga una oración tópica, no se repita la información, que no hayan 2 párrafos que estén diciendo lo mismo, de distinta manera, pero están diciendo lo mismo, entonces hay que eliminar ese párrafo, no encariñarse con un párrafo, si no está cumpliendo una función dentro de la globalidad del texto. Siempre pensar que cada párrafo contribuye a mi propósito global. Si yo quiero una carta de solicitud, fíjense que usamos el lenguaje para cumplir con tareas que son relevantes en la sociedad y para nuestro desarrollo profesional, personal. ¿Se fijan? Entonces, los párrafos tienen que contribuir a yo cumplir el propósito que quiero, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, me contraten en un trabajo, me den el pase para yo hacer tal actividad, me den la autorización para trabajar con X laboratorio, con X cosas, con ciertos materiales. O sea, cuando uno hace una carta es para cumplir un propósito que es culturalmente relevante dentro de la organización donde uno está en la universidad o en el trabajo, en la industria, en el mundo laboral. Entonces, ojo con los párrafos frase, con los párrafos lata. Eso es importante. Sí, en ese sentido, chicas, hay varios tips bien prácticos para evitar esto, que bueno, se los voy a nombrar ahora y si quieren después pueden pedir como tutoría, por ejemplo, en Armadillo, los podemos trabajar como personalmente, pero como que, por ejemplo, yo las 2 cosas que siempre recomiendo cuando se enfrenten a, como para evitar estos problemas, 1, los párrafos deberían tener alrededor de 8 líneas, esto no es una ciencia exacta, pues, pero en el fondo si tienen un párrafo de 3 líneas, probablemente ese va pegado a otro párrafo, si tienen un párrafo de 15 líneas, probablemente son 2 párrafos. Y dentro de los párrafos, como que la idea es que haya un punto seguido como cada más o menos 3 líneas. Esto, por supuesto, no es ciencia exacta, pero si tienen 6 líneas y no hay ningún punto seguido, probablemente tienen que meterle un punto seguido ahí en algún lado, ¿ya? Y esa es como la parte como matemática, la parte como del tip cuantitativo. Pero una gran clave para poder evitar estos problemas es leer en voz alta. Lean en voz alta sus textos. Lean y exageren las pausas y la entonación y los puntos y las comas, si es que las saben diferenciar bien. Esta lectura en voz alta hace como darse cuenta inmediatamente si hay algún problema como de reacción. Y incluso si leen bien en voz alta, van a automáticamente corregir.
¿Ya? Ahora, si creen que no se manejan bien en esto, están súper invitados a pedir tutorías y trabajar esto en conjunto, porque es una habilidad que cuando se desarrolla es muy, muy, muy práctica para una buena escritura. Eso. Exacto, sí, y también acá nosotros les estamos compartiendo un material donde también hay indicaciones para la escritura de correos en inglés, ¿ya? Porque también en el mundo profesional ocupamos siempre más de una lengua, ¿ah? Eso también es una característica del mundo profesional. No se ocupa una sola, no trabajamos solo con el español. En general, el ambiente profesional implica trabajar con más de una lengua, ¿ya? Entonces ahí también tienen instrucciones y por supuesto en el Armadillo Lab tenemos atenciones también en escritura en inglés, ¿ya? Así que ahí también tienen otro material para poder ir visualizando todos estos elementos que hemos estado hablando. Ahora vámonos a los tips. Sí. Oye, Francisco, se te quedó la mano levantada, ¿cierto? Ah, No es que quería hablar todo este rato. Ah, no, ¿O no, tienes una pregunta? no, 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 para nada. Hay que. Ya, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Ya, ahí está. No, sí, está bien. Bueno, interrumpan nomás cuando quieran en todo caso, no es necesario que levanten la mano, porque se puede, se puede. Tips, entonces, como para ir cerrando, ¿cachai? Porque si se fijan, en verdad, la idea de hoy día es cómo transmitirles un criterio, ¿ya? Porque ustedes en verdad se van a enfrentar a muchos contextos distintos al escribir ese tipo de texto. Pero todo lo que hemos hablado ahora tiene que ver con criterios de escritura. Y eso es lo importante que les quede claro, como el criterio de escritura para estos textos breves, formales, comunicativos. Y en este sentido podemos hablar con ciertos tips que hay que tener en cuenta, tales como, tip número 1, hacerlo simple, ¿cierto? Comunicación clara en la primera lectura. Si es más corto, eso significa que hay más opción de ser leído y ser considerado. Es lo mismo que decía Enrique hace un rato. Están enfrentándose a lectores cansados, a lectores que tienen que leer 100 mails al día. Entonces, una lata. Por ende, ir al grano y ser claro es un alivio. Cuando ya los mails son muy largos y es una lata, como que ya la disposición del lector es como, ah, que la tengo. Entonces, eviten eso. Sean amigables. Y ser amigable es ser breve. ¿Ya? Lo otro, dar aire. ¿Se acuerdan ese concepto de aire que hablaba Enrique? Que es porque los mails son súper visuales. Entonces, en el fondo, si uno se enfrenta a un mail que es como un bloque de texto, mirarlo cansa. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto de aire. Como que escribir como corto, breve, como punteos, ¿ya? Para que se vea aireada la imagen. Y eso permite que la información entre de forma más simple y más agradable, ¿ya? Y en ese mismo sentido, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo esto, hay que escribir en orden de prioridad. Partir con lo más importante y después ir como a los detalles o a las cosas secundarias, ¿ya? Entonces, haz clara la acción del pedido. Hay que ser súper explícito, ¿ya? Escribo para preguntar esto. Escribo porque necesito esto. ¿Podría usted ayudarme con esto? A veces uno dice... Verbo conjugado y Exacto. verbo conjugado también, o Es, sea, súper importante. Clara la acción del pedido, un verbo conjugado, necesito, ¿ah? Solicito, solicitamos, ¿ya? No verbos como no conjugados, ¿no es cierto?, que se llaman impersonales, no personales, como realizar, ¿ah? Estudiar, ¿sí?, que están en infinitivo. entonces, eso, porque muchas veces pasa que uno dice como, ya, pero es obvio que estoy pidiendo. No, nada es obvio, nada, ¿ya? Como que Ser explícitos, sí, en los supuestos está el problema de comunicación. Así que sin supuesto hay claro. que ser súper clarito. Predomina la incomunicación, si lo que más predomina no es que nos estemos comunicando claramente, siempre predomina la incomunicación, por eso la escritura profesional es explícita, Exacto. tiene que ser explícita. Tip 2, ¿cierto? Esto es como ir resumiendo lo que ya dijimos. Claro, Sí, preciso y vigoroso. Es decir, evitar oraciones y párrafos largos, ¿ya? Yo, ¿cierto? Les partí diciendo que un párrafo debería tener alrededor de 8 líneas, ¿cierto? Pero eso en verdad es un texto como normal. En un correo electrónico, mantengámonos en las 4. Esa es la recomendación, ¿ya? Porque el correo electrónico es más cortito. sí. Eh, si se puede preferir la viñeta al texto continuo, las viñetas son los punteos, ¿ya? Entonces, como que no tener un párrafo largo, sino que quisiera pedir estas 3 cosas. Salto de línea 1, salto de línea 2, salto de línea 3, en vez de tirarlo todo en un puro bloque, ¿ya? No escriban todo en mayúsculas, no sé si se han dado cuenta, porque las mayúsculas es como si estuvieran gritando. Es terrible, no lo hagan,
¿ya? De repente, claro, las siglas van en mayúsculas, ¿cierto? Pero no los textos, porque es como que estuvieran gritando. ¿No les hace impresión? ¿No le ha pasado nunca? Como que estuvieran gritando. Y para Como si destacar, estuviera enojado, ¿no? así, Como que están enojados. sí, como que estén enojados, sí, Sí, sí. Entonces, para destacar, no ocupen las mayúsculas. Ya si quieren destacar, ocupen la negrita. Y la negrita queda súper claro, queda súper destacado, así que con eso es suficiente, no la mayúscula. En los correos, ¿no es cierto? En los correos electrónicos, para destacar, prefiera negrita, no en los documentos, no en una carta de solicitud. Si quiero destacar algo en un documento, en un reporte, en una carta de solicitud, cursiva. ¿Se fijan cómo van cambiando los formatos? ¿Ah? En los correos electrónicos funciona perfecto la negrita, pero no en los documentos, ¿ya? Y lo que decía Raúl, el asunto es clave. Exacto, ¿cierto? El asunto va a ser que la persona que está viendo abra el mail. De repente alguien lee el asunto y es como, no, ya que la filo, lo reviso después. Piensen en eso, ustedes están en una conferencia como de 50 correos para leer. Entonces, si el asunto es poco claro, como que, ay, aquí esto. ¿Cachai? Como que, en cambio, si es claro, es como, ya, listo, contesto al tiro, porque está todo clarito y específico. Entonces, para eso tiene que ser breve, no más de 5 palabras, evitar las mayúsculas, evitar signos de exclamación, ¿cierto? Porque de nuevo es como que te estuvieran gritando. Y ser preciso en el referente, no hay que ser vago, ¿cierto? Hay que ser explícito, claro, conciso. Síntesis. Otro error común, claro, error común es recibir correos sin asunto. Eso también Terrible. malísimo. Correos Que da fantasma. lata. Sí, da lata, da lata. Y tienen que impedir que da lata si estamos luchando contra gente que está echada a risa en mails. Y bueno, en este contexto, ya dicho estos tips, les queremos también dar la invitación a revisar este libro que pueden ver ahí, que es precioso, que se llama Consejos del Medio Lab para las Ciencias e Ingeniería. ¿Ya? Mira, de hecho les voy a compartir pantalla para mostrárselos. Eso. Que es esto. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver un PDF compartido? Sí, ahora se ve, Seba. Ya, bacán. Este es el librito, ya es maravilloso y tiene capítulos de muchas cosas. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo escribir distintas cosas, informes de laboratorio, informes de proyecto, cómo leer correctamente un artículo científico. Y en la página 145, que voy a ir para allá en este momento, en la página 145 tiene, aquí está. Tiene un apartado que habla de los géneros profesionales de comunicación. Y ahí tenemos, ¿cierto?, cómo escribir, por ejemplo, una carta de solicitud. Y está muy clarito explicado con sus partes, ¿cierto? Qué poner en la fecha, el encabezado, el saludo, el cuerpo, la despedida, ¿cierto? Y también, como hablamos hoy día, cómo escribir un correo electrónico, con ejemplos claros, ¿cierto? Con qué pone el remitente, el destinatario, el asunto, ¿ya? Y incluso viene con ejercicios para que ustedes escriban el suyo o con ciertas tablas de revisión, como para que cuando tengan que leer un mail importante o cuando tengan que enviar una carta de solicitud importante, poder como autocorregirse, ¿ya? Y autoevaluarse, ¿ya? No lo voy a leer ahora, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Sino que les dejo la invitación para que accedan a este libro. Les vamos a mandar el link de descarga porque es de descarga gratuita y yo lo tendría, o sea, para mí es como un libro de cabecera porque en verdad uno siempre está recurriendo a este librito para la escritura de la tesis, para la escritura de informes, para la escritura de email, porque se hace cargo de todas estas cositas, ¿ya? Incluso en metodologías de investigación. Así que se los recomiendo, chicos, chiques. Ahí les dejé en el chat dos cosas, el enlace para ver los videos de otros talleres, ¿ya? Pronto vamos a tener más talleres, pero de otros talleres que les pueden servir, y también el acceso directo a descargar el manual. Volvimos a la presentación, Entonces hay ¿cierto? varios materiales, ¿sí? Volvemos a la presentación. Ya, listo. Entonces, en Yo ese creo que sentido, ahora haber dudas, preguntas, no sé si sí, nos falta algo. Bueno, darles no, sí estamos. recomendación. Como Sí, que, mira, está esta página que es este lector, igual les vamos a mandar la presentación, así que tienen todos estos tips de la presentación para que los tengan, están estas páginas para que puedan recurrir. El lector es una página que te revisa los textos, así que como que es una ayuda súper buena, te va, como pueden ver ahí, como que destaca palabras repetidas, da consejos, es un machine, ¿cómo se llama? Es una máquina inteligente muy práctica, ¿ya? Y también están aquí, caleta de recursos para que les den una mirada. ¿Ya? Todas estas páginas les pueden dar una mano
para la escritura de textos y distintas cosas. De hecho, la que está última, que es la RAE, yo la tengo como la aplicación, ¿ya? Ojo, no es que la RAE tenga la verdad absoluta, pero es una súper buena ayuda cuando hay dudas de escrituras de palabras, de uso de tilde, de ortografía, ¿ya? Y eso. Este lector, claro, además este lector les va a ver si tienen repetición de palabras, si el párrafo está con problemas, si tienen algún problema en el uso de conectores, les va a identificar, ¿no es cierto?, si están usando mal algún conector. Entonces también ahí hay otra herramienta para revisar los textos. Chao, gracias. Chao, Gracias, nos vemos. después hablamos. Chao. Chao.